Buenos días, estimados. Gracias por su respuesta a la convocatoria que realizamos el día de hoy, el capítulo de Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados. El día de hoy vamos a presentar el evento que se denomina Necesidades Regulatorias para el Suministro Energético de Tesla en Nuevo León. Agradezco personalmente la presencia del presidente del capítulo, el licenciado Miguel Ángel Valdés, que nos está acompañando el día de hoy. Y también agradezco la presencia de un gran amigo, el licenciado Alain Dussois. El licenciado Alain Dussois es quien nos va a acompañar el día de hoy con la exposición. Alain es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con estudios de maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad de Monterrey, en el programa de doble titulación que tiene eh, con la Universidad de París II en materia de Derecho y Comercio Internacional. También es socio director del Exoil Consultoría, especializada en proyectos de materia energética. Fue asesor en la Comisión de Energía durante la reforma energética del 2013 y cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector energético, atendiendo materias de secretaría corporativa, contratos, propiedad intelectual, proyectos de inversión, competencia económica, cumplimiento regulatorio y litigio en materia administrativa y amparo. Personalmente tengo algunas preguntas que quiero aprovechar el foro que tenemos el día de hoy para resolver algunas dudas con mi amigo. Y adicionalmente a todo esto, es profesor en Derecho de la Energía en la Universidad de Monterrey y de la clase de Derecho Corporativo en el sector energético del programa de posgrado de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Nuevo León. También coautor del libro Perspectivas Globales para la Transición Energética en México y socio fundador del Clúster Energético de Nuevo León. Alain, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, a ti, José Ángel, por la introducción y también al licenciado Miguel por la oportunidad de participar, ¿no? Antes de empezar, me gustaría establecer cuáles serán las mecánicas de la plática. La verdad es que traigo una presentación muy sencilla que seguramente va a dar para mucho de qué hablar. Y al margen de eso, pues bueno, yo creo que la participación del foro, pues bueno, será algo que pudiese resultar de valor. Entonces, no sé qué opinas tú, José Ángel, qué mecánica deberíamos de tener o tomar. Claro, yo me gustaría proponer que aprovechemos el chat que tenemos aquí en la presentación para, como vayas avanzando tú con la presentación, si surgen algunas dudas puntuales, vamos señalándolas dentro del chat de conversación. Y ya después, al final de tu presentación, podemos regresar y empezamos a resolverlas ya con más tiempo, ¿no? Para tampoco cortarte la idea. Bueno, pues como gustes, la idea ahí está. Entonces, déjame proyecto la presentación. Entonces. Nada más si me puedes confirmar que se vea ahí la presentación. Sí, Se ve ¿verdad? excelente, sin problema. Bueno, entonces, tal vez el título no le hace mucho honor al campo de aplicación de lo que vamos a estar platicando ahorita en la mañana, pero en principio son las necesidades regulatorias de todo el ecosistema de Tesla, no únicamente la energía que va a necesitar Tesla en México para la producción de carros de su Gigafactory. Ahora, no hay que perder del radar que si bien es cierto, tenemos la noticia que se va a construir aquí la Gigafactory para ensamblar y producir carros, o bueno, vehículos eléctricos, también existe un proyecto de baterías, el cual todavía sigue en proceso de exploración. Pero bueno, digamos que el proyecto de Tesla no es únicamente carros, ¿no? Va más allá de eso. Entonces, como un pequeño contexto, se tiene estimado que la Gigafactory aquí en Monterrey eh, tenga una capacidad de 750,000 unidades anuales. Y esto, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Industria Automotriz, equivale al 22% del total
de la producción de vehículos en México. O sea, digamos que es una cantidad importante de vehículos eléctricos que se va a producir aquí en Monterrey. Entonces, esto quiere decir que ajeno, más bien, no puede llegar a ser ajeno todos los efectos que eso va a tener en el país y todo lo que eso conlleva en materia regulatoria. Porque si vemos, y ahorita lo vamos a platicar un poquito más a detalle, si vemos de forma individual el vehículo eléctrico, pues bueno, no se atienden todos los alcances que pueden llegar a tener, pero si lo vemos de manera transversal, sabemos que la energía que consume la Gigafactory, pues bueno, debe de venir de fuentes renovables o de fuentes limpias, ¿no? Ahora, esto desde un punto de vista de lo que solicita y requiere Tesla. Y por otro lado, los vehículos eléctricos, pues bueno, requieren de los cargadores, de los supercargadores, requieren de que se encuentren en zonas que puedan complementar la autonomía de energía de los carros. Y al margen de eso, mucho de esta plática me gustaría concentrarlo o desarrollar el término que utilizó muchísimo Elon Musk en el Investors Days, que es el Sustainable Energy Economy. Y eso corresponde a todas las cosas que giran alrededor del ecosistema Tesla. Existe toda una oportunidad y un desarrollo de negocio dentro de fuentes de energías limpias o renovables, ¿no? Que poco a poco lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? Entonces, preliminarmente se estima que la Gigafactory de Monterrey tendrá una demanda eléctrica de 300 megawatts y anualmente de 2.628 gigawatts. O sea, como contexto, en la zona noreste del país se demandan entre 6.000 y 8.000 megawatts. Es decir, hay un incremento, sería, no más bien sería el 3 punto, o bueno, casi el 4% de la demanda eléctrica sería únicamente la Gigafactory. Como contexto, la generación eléctrica en la zona es entre 10 a 13.000 megawatts, ¿no? O sea, eso es nada más como contexto para que se pueda estimar un poco la dimensión de la energía que generará o que más bien que requerirá la Gigafactory. Ahorita voy a mencionar sobre la forma y cómo en algunas zonas Tesla consume energía eléctrica, pero me gustaría mencionar que México cuenta con una capacidad instalada de generación distribuida de 2.300 megawatts. Acuérdense que la generación distribuida, o más bien, para dejar claro, la generación distribuida son paneles solares, punto. Entonces, casa que tiene paneles solares, eso es generación distribuida. Ahora, hay una limitante que también vamos a platicar más adelante, que no se puede generar más de 0.5 megawatts por generar distribuido, ¿no? Pero bueno, el punto es que actualmente, y el último reporte que publicó la Secretaría de Energía el año pasado, fue que México cuenta con una capacidad instalada de paneles solares de 2.300 megawatts de generación distribuida, ¿ok? Entonces, entiéndase que existen 2.300 megawatts en casas de habitación, por ejemplo, ¿no? En donde Nuevo León tiene 248, Tamaulipas 38, Coahuila 96, San Luis Potosí 44. Entonces, esto es como un pequeño contexto de un punto de referencia o el punto de origen en donde nos encontramos ahorita para utilizarlo de margen en cómo nos vamos a encontrar en los próximos años. ¿Y por qué pongo un punto de referencia en generación distribuida? Porque hay que recordar que parte del modelo de negocio de Tesla son paneles solares. Algo que ellos buscan vender y tener dentro de su ecosistema son los paneles casa-habitación que se ubican en los techos. Ahora, todo el modelo de negocio en general, digamos, sustentable de Tesla en relación a los vehículos eléctricos es que en principio tú cargues tu carro en tu casa, pero que la energía eléctrica con la que estás cargando tu carro, pues obviamente provenga de fuentes limpias, fuentes renovables. ¿Por qué?
si el propósito del carro es contar con un vehículo de cero emisiones o de las emisiones más mínimas o más limitadas posibles, pues la intención es que no se utilice energía eléctrica que se produce a través de una termoeléctrica o a través de un posible ciclo combinado o a través de energía, digo, de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, el ecosistema de casa habitación es panel solar, una batería más o menos el tamaño de un refrigerador que esté alimentando todo el sistema eléctrico de la casa y al mismo tiempo que es donde se estén cargando los carros, ¿no? Entonces, como punto de referencia de este aspecto está la Gigafactory de Nevada, que tiene un consumo aproximadamente de 1.700 gigawatts anuales. Y en Nevada, la Gigafactory consume esa electricidad a través de tres fuentes. La primera, que es de los paneles que tiene en el techo, que tiene una capacidad instalada actualmente de 24,000 kilowatts. Entiendo que son diarios los 24,000 kilowatts. Bueno, pues al final del día es la capacidad instalada. Entonces, primero es a través de sus paneles. Segundo, a través de las baterías o las terminales de almacenamiento que tiene, que son las Power and Megapack. Y por último, tiene consumo convencional con generadores locales. Entonces, si transmitimos esta misma idea a Monterrey, pues existen ciertas barreras regulatorias para poder utilizar este modelo, ¿no? Porque cuando hablamos que en México se puede utilizar una generación distribuida, que por cierto es de tener un contrato de interconexión o una solicitud de contrato. Pero bueno, cuando tienes una limitante de 0.5 megawatts, estás hablando de 500 kilowatts. Y la Gigafactory de Nevada son 24,000. Entonces pasa por mucho la capacidad permitida y al margen de eso se convierte casi, bueno, no casi, sino se convierte literal en una terminal de generación eléctrica. Pero bueno, es, digamos, como que parte de los desafíos a atender, ¿no? Entonces, esto no es un evento aislado. Tesla también tiene el mismo proyecto para sus plantas de Fremont, de Lathrop y de Nueva York. No dudo que el mismo concepto lo vayan a buscar en Monterrey. Y parte de la certeza de esto es por lo que, y ahorita lo vamos a ver, por lo que mencionó Elon Musk en el Investors Day. Entonces, el ecosistema general del negocio de Tesla, lo que podemos atender en esta plática de Tesla es el almacenamiento de energía eléctrica, por supuesto, el consumo eléctrico, las electrolineras y, por último, el esquema que tendrán con proveedores, ¿no? Ahora, ¿cómo esto se puede atender como aspectos regulatorios en relación a lo que tenemos actualmente? Pues en muchos sentidos, ¿no? O sea, existe muchos o algunos proyectos para la regulación eléctrica en materia de almacenamiento. El consumo eléctrico asociado a lo que tiene Tesla y todo su ecosistema, existen también algunos aspectos que se deberán de considerar o tomar en cuenta. Las electrolineras, que al día de hoy, en principio, podemos entender que si tú cuentas con un vehículo eléctrico, pues bueno, pues tú tienes el cargador o puedes llegar a tener el cargador en tu casa. Sin embargo, pueden existir esquemas o modelos de negocio para al día de hoy contar con electrolineras, ¿no? Y vamos a hacer tanto en el almacenamiento como las electrolineras algún análisis comparativo que se tiene actualmente con los hidrocarburos. Y por último, pues bueno, el esquema de proveedores, ¿no? Ahora, cuando hablo del esquema de proveedores, Tesla tiene un código de conducta con sus proveedores que debe de atender ciertos parámetros y ciertos cumplimientos, además de la legislación y regulación en materia energética y ambiental.
Sin embargo, es importante mencionarlo por los aspectos que vamos a ver ahorita. Bueno, voy a mencionar. Entonces, el primero, y entrando en materia en aspectos de regulación, el almacenamiento como tal no tiene o no existe una regulación, ¿no? Ahora, no podemos pensar de manera aislada el almacenamiento como la generación eléctrica para supongamos que una generación in situ, ¿no? Entonces tenemos un almacenamiento eléctrico en la zona o para un usuario definido y su consumo, sino debemos entender el almacenamiento como un servicio que se prestaría a terceros, ¿no? Y en eso es donde podemos hablar de aspectos regulatorios, ¿no? Porque en principio deberíamos de contar con algún tipo de norma, por ejemplo, diseño, construcción, arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento, que en el sector de hidrocarburos hay. Ahora, esto definitivamente tiene aspectos ambientales y de seguridad industrial. Sin embargo, para terminales de almacenamiento debería de existir algún tipo de lineamiento de construcción o de operación y mantenimiento. Y esto, insisto, estamos hablando de un posible proyecto de servicio de almacenamiento a terceros. ¿Okay? Actualmente, el servicio de almacenamiento en oil and gas es para terceros como el depósito, resguardo y entrega o devolución del combustible, ¿no? O bueno, de las pocas terminales de almacenamiento de gas que tiene Pemex, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos o podemos llegar a hablar de almacenamiento eléctrico o de energía eléctrica, también debemos de considerar la posible reducción de la electricidad que se encuentra almacenada, cómo sería el proceso de entrega, cuál sería la reducción de la potencia de la entrega dependiendo de la zona en que se encuentre y todos los aspectos de transmisión que podemos llegar a considerar, ¿no? Como contexto de Tesla, un megapack puede almacenar en promedio 300 kilowatts hasta 1.000.000 de kilowatts. Entonces, no estamos hablando de proyectos de almacenamiento eléctricos menores. O sea, sí estamos hablando de proyectos que pueden llegar a suministrar energía eléctrica a comunidades o pueden llegar a generar, más bien, o pueden almacenar energía a hubs industriales. O sea, imaginemos un ecosistema pues, o un hub industrial que tiene paneles solares, ¿no? Digamos como que tiene permitido la generación distribuida arriba del el promedio, o bueno, arriba de los 5 megawatts que tiene la generación, ¿no? Entonces, esa generación se consume, pero al mismo tiempo se pudiese llegar a almacenar. O se puede llegar a contratar servicios de terceros, bueno, supongamos un suministrador calificado, un suministrador CFE como suministrador básico, o de, bueno, de servicios calificados industrial. Se consume la energía, pero al mismo tiempo se almacena. Entonces, cuando tienes energía almacenada, tu consumo proveniente de suministradores puede llegar a ser menor, dependiendo los balances que puedes llegar a tener. Pero esto, de la manera en cómo se pudiese llegar a regular, sería interesante porque los esquemas pueden ser muchos. Actualmente en hidrocarburos tenemos el esquema de aquí abajo. Quiero ver, okay. Actualmente en las terminales de almacenamiento, los almacenistas no pueden almacenar, vale la redundancia, combustibles propios. Quienes tienen autorizado a almacenar son los comercializadores y distribuidores. Entonces hay una transferencia del combustible o del gas para su depósito y resguardo y devolución al mismo comercializador o distribuidor. Pero al mismo tiempo, el comercializador, en vez de hacer la solicitud de devolución, puede hacer la transferencia de propiedad del combustible o del gas a otros comercializadores o distribuidores, a estaciones de expendio o estaciones de autoconsumo. Por ejemplo,
aquí con la terminal que estaba de Bulmatic. Imagínense que yo soy un comercializador, compro combustible con Móvil o con Valero, le almaceno mi combustible en Bulmatic y ese combustible que tengo almacenado es el que le estoy suministrando a gasolineras, le estoy vendiendo a otros comercializadores o la industria me puede comprar mi combustible almacenado y puedo ir a recogerlo a la terminal de almacenamiento de combustible. Entonces, digamos que de cierta manera pareciera un modelo sumamente lineal desde un comercializador distribuidor utilizando como instrumento instrumento logístico o de resguardo estratégico la terminal de almacenamiento hacia con sus clientes, ¿no? Y de cierta manera haría sentido porque los comercializadores y distribuidores como tal no son consumidores del combustible. Bueno, al menos el proceso pequeño logístico que pueden llegar a tener, pero es menor, ¿no? Es de última milla. Entonces, actualmente existe una política de almacenamiento para combustibles, para petrolíferos y para gas que obliga a estos comercializadores y distribuidores a almacenar hasta 5 días del promedio de sus ventas anuales. Y esto con el propósito de solventar algún tipo de contingencia, de crisis, de causa de fuerza mayor o fortuita, como lo pasó al inicio de la administración del presidente cuando tuvieron que cerrar los ductos por aspectos de seguridad, ¿no? Por revisión de robo de combustible. Pero al mismo tiempo puede llegar a ser que una terminal de almacenamiento, perdónenme, alguna otra terminal pueda llegar a tener incidencias, algún tipo de desastre natural, a cualquier situación que ponga en riesgo el suministro de las estaciones, pues bueno, la política establece que estos comercializadores y distribuidores, pues bueno, liberen sus inventarios, ¿no? Ahora, en materia eléctrica no tenemos algo similar. O sea, lo que estábamos platicando en una conferencia del clúster energético el lunes, sí, el lunes o martes, no recuerdo, estaban platicando que CFE, por no tener coberturas eléctricas en febrero, perdió hasta 60,000 millones de pesos. Entonces, si eso lo trasladamos al mismo supuesto en materia de resguardo y almacenamiento estratégico, pues pudiésemos solventar ese tipo de contingencias, ¿no? De cierta manera, el modelo, por ejemplo, en el suministro calificado, pues bueno, se debe contar con el suministrador de último recurso. Entonces, cuando hablamos de contingencias mayores, el sistema de almacenamiento eléctrico puede entrar aquí en ese supuesto. Pero para ello, pues bueno, se requiere infraestructura de almacenamiento que preste servicio a terceros. Y todo este esquema es el que se pudiese llegar a generar en cuanto a un almacenamiento eléctrico con prestación de servicio a terceros. Ahora se ve un poco enredado, pero vámonos poco a poco, ¿no? Primero tenemos a los generadores, que los generadores son los representantes de los usuarios en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Entonces, perdón, a los suministradores. Entonces, el suministrador le compra al generador y este a su vez al usuario calificado, ya sea industrial o casa habitación, o supongamos que es el suministrador básico para el usuario básico, ¿no? Digamos como que esa es la cadena de suministro sencilla que tenemos actualmente, ¿no? Sin embargo, cuando utilizamos o vemos la posibilidad de contar con servicio de almacenamiento eléctrico a terceros, pensemos en que el usuario calificado tiene un consumo que se pierde, digamos, esa energía eléctrica, pero puede llegar a tener un excedente. Entonces, ese excedente se puede ir a una terminal de almacenamiento. O, por ejemplo, de este lado, del lado derecho, está la casa habitación, donde la casa habitación puede llegar a tener una generación distribuida, tiene su consumo, tiene un excedente, que actualmente el excedente se puede ir al mercado eléctrico mayorista, pero ¿qué pasa si se van las baterías?
Entonces, de cierta manera, podemos llegar a tener un ciclo, llamémosle propiamente hablando, con la generación, el consumo, el excedente y el consumo nuevamente, en distintos tiempos. Pero ya cuando empezamos a complicar el esquema es con las opciones que podemos llegar a utilizar a través del almacenamiento. Es decir, que en la generación eléctrica, la electricidad que no se va a consumir, que para que no se pierda, se va a la terminal de almacenamiento. Y la terminal de almacenamiento sea quien le transmita al usuario básico la generación, perdóname, la electricidad al momento de su consumo. O el suministrador con la electricidad que no se consume, que la transmita a la terminal de almacenamiento. Y a su vez, cuando requieran en algunos picos, que la terminal de almacenamiento pueda llegar a cubrir el suministro de último recurso en el mercado eléctrico mayorista, en ciertos puntos. O, en su defecto, un usuario básico que tenga un excedente lo pueda transmitir a otro usuario básico que requiera de un mayor consumo eléctrico, o más bien que tenga de un mayor consumo eléctrico. Entonces, cuando hablamos entonces o vemos las terminales de almacenamiento que presten servicios de depósito y resguardo y a su vez de transmisión de energía eléctrica, pues estamos hablando de una versatilidad de opciones que ya dejan de ser lineales. Porque en principio las terminales eléctricas no son parte de la cadena logística o pueden llegar a ser parte de la cadena logística de la transmisión eléctrica. O bueno, hablemos entonces de cadena de suministro. Porque estamos hablando de excedentes en este esquema. Pero cuando hablamos de generación única y exclusivamente para irse a terminales de almacenamiento y estas terminales de almacenamiento ser utilizadas en aspectos de último recurso, por ejemplo, cambia o pudiese llegar a cambiar el aspecto, el panorama. Pero le vería yo muchísimo mayor utilidad que las terminales fuesen de almacenamiento de excedentes y una vez que tengan esos excedentes, pues que existan las opciones de compra, perdónenme, de venta o de retorno, al margen que hacer las solicitudes. Pero bueno, toda esa administración, pues al día de hoy no tenemos una regulación específica para poder atender los requerimientos legales de estas operaciones. Por ejemplo, cuando un comercializador o un distribuidor quiere almacenar producto en una terminal de almacenamiento, pues bueno, es únicamente con un contrato, muy sencillo, un contrato de prestación de servicios de almacenamiento para poder almacenar el producto. Un volumen definido, unos periodos de entrega o unas zonas de entrega y de retiro, una tarifa posiblemente por litro, como lo puedan, o por metro cúbico, y se acabó. Entonces, todos esos aspectos valdría muchísimo la pena empezar a explorar de qué manera lo pudiésemos transmitir a una regulación. Y no, bueno, y al margen de una regulación, posiblemente también de una legislación, la cual puede entablar o puede encajar en la ley de la industria eléctrica. Porque el modelo se puede transmitir a no necesariamente un modelo de resguardo de excedente para consumo en una segunda etapa, sino en un modelo de venta, un modelo de negocio y definitivamente un aspecto que pueda brindar certeza a inversiones o a proyectos, dado que es un concepto que, a mi parecer, brinda toda la seguridad energética posible que se puede, ¿no? Pero bueno, definitivamente habría que considerar aspectos que mencionaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, la reducción de energía, la potencia de la energía eléctrica hasta los puntos de consumo, en fin, ¿no? Una serie de aspectos que
se deberían de considerar. Ahora, consumo eléctrico o consumo energético. Esta imagen fue la que publicaron en el Investors Day. Y este es el aspecto o la gráfica real al día de hoy del consumo energético global. Entonces, cuando hablamos de fossil fuels, estamos hablando de combustibles fósiles que se consumen en general, ¿no? en todo el mundo. Y la referencia que viene aquí es sobre la energía que proviene de fuentes sustentables. Lo que quiere hacer Tesla en general quiere cambiar el modelo de consumo energético. Y aquí está, de lo que decía hace rato, ¿no? La Sustainable Energy Economy, que ellos buscan crear todo un ecosistema de negocio que va encaminado a la reducción y eliminación de consumo de energías fósiles. Donde este es donde estamos ahorita y el siguiente es donde quieren que estemos. Ahora, ¿dónde se encuentra México? Particularmente México. Así. Lo que tenemos de color rojo es, bueno, y tal vez puede llegar a ser un poco más, tal vez pudo haber sido hasta acá, es el consumo energético proveniente de combustibles fósiles. Y esto es porque al día de hoy, particularmente, no es que falte inversión, no es que falte infraestructura, no es que falte disposición, sino lo que hace falta es apertura y flexibilidad regulatoria para que centrales eléctricas puedan interconectarse, para que el gobierno federal permita la generación de electricidad proveniente de fuentes renovables o fuentes sustentables, para que exista una apertura por parte de CFE en generar o aceptar nuevas subastas de energía proveniente de fuentes limpias o fuentes renovables, y al mismo tiempo que CFE sea un actor de transición energética. Ahora, esto no lo estoy inventando, esto lo publicó la CENER el año pasado, y este es el consumo total por tipo de combustible en México, donde el combustible proveniente de fuentes fósiles representa el 67%. Y en esta gráfica es importante mencionar que los números del 2020, en cuanto a combustible se trata, pues son números COVID. Y fue el primer año de confinamiento. Entonces estamos hablando de una reducción del 20% de consumo de gasolinas y naftas entre el 2019 y el 2020. Es decir, el consumo eléctrico, el consumo de combustibles es muy por superior al 67%. De ahí que la apertura en fuentes de generación eléctrica renovables, sustentables, resulta ser bastante importante, ¿no? Ahora voy a irme o tratar de irme un poco más rápido. Esta gráfica del lado izquierdo es también de la CENER. CENER establece que la proyección para el 2035 es de 10,000 electrolineras. Perdóname, 10,000 gigawatts de consumo eléctrico para vehículos eléctricos. Al día de hoy, México cuenta con casi 13,000 estas gasolineras, y al día de hoy contamos con 340 electrolineras. Pero bueno, no son propiamente electrolineras, son puntos de suministro o de carga eléctrica para vehículos automotor. El modelo actual de consumo eléctrico es a través de un cargador, y ese cargador está conectado a la red local, y el que paga ese consumo eléctrico es el propietario del centro de carga. Esto quiere decir que si yo tengo un cargador en mi casa, yo conecto mi carro y la electricidad que está consumiendo
cargar el carro, la estoy pagando yo. Si cada uno de ustedes viene a mi casa y carga sus carros, pues bueno, lo va a terminar pagando yo. Si han visto cargadores en algunas zonas de Monterrey, en plazas comerciales, por ejemplo, pues bueno, el centro de carga de la plaza comercial es quien va a pagar esa gasolina, esa electricidad, ¿no? Pero en Estados Unidos existe un costo de carga. En México aún no. Entonces, ¿cómo podemos pasar del consumo de electricidad a carros, de un modelo individual de casa-habitación, a un modelo de estación de servicio? Al día de hoy, si yo quiero tener una gasolinera, yo la construyo, saco mis estudios ambientales, pido el permiso y estoy regulado por la ley de hidrocarburos y por el reglamento título tercero de la ley de hidrocarburos. Perdón, de las actividades que se refiere al título tercero de la ley de hidrocarburos, por las resoluciones y los acuerdos de la CRE, entre otras cosas. Pero para el caso de estaciones de servicio de electricidad, no. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo quiero poner una electrolinera, yo tendría que tener un espacio, pongo mis cargadores, esos cargadores van a estar conectados a un centro de carga y ese centro de carga posiblemente va a estar conectado a la red de CFE, ¿no? Entonces yo lo va a estar pagando CFE y cada quien va a poder llegar a cargar su carro. Entonces yo voy a integrar en mis costos de inversión, infraestructura y mantenimiento, voy a integrar los costos de tarifa eléctrica y voy a integrar un porcentaje de utilidad. Eso pudiese llegar a ser mi ecuación para venta de electricidad para cargar los carros. Pero, digamos, de cierta manera está limitado porque no habría una regulación, por ejemplo, de los tipos de cargadores. No habría una regulación de tarifa o de costo. No habría una regulación de el modelo particularmente que se debería dar, porque, como bien saben, los suministradores, más bien los consumidores, tienen una gráfica de consumo. Cuando se pasa esa gráfica de consumo, el precio de la electricidad cambia, independientemente si es con CFE o con un suministrador calificado. Entonces, ¿qué pasa cuando cruzas esa barrera? El costo de tarifa debe ser o no igual a la que tienes actualmente. Deben estar publicados los precios o no. Deben de ser un precio base o no. El precio base definitivamente va a ser variable conforme a la demanda eléctrica y al consumo que se tiene posiblemente en el nodo de la zona. Entonces, son aspectos que posiblemente valdría la pena empezar a discutir y tener presente. El modelo actual de combustibles, de gasolinas y gas, es que un suministrador, que es un comercializador distribuidor, vende a estaciones a gasolineras o a la industria, minera, autotransporte, ferrocarril, aviación, industria en general, y única y exclusivamente las estaciones de expendio al público son las que tienen autorizado a vender a usuarios finales. Entonces, de cierta manera, este bloque lo podemos empatar al día de hoy. Un suministrador que puede llegar a ser CFE, suministrador básico, o bueno, calificado de servicios básicos, o un suministrador calificado, puede poner centros de carga en estaciones para que éstas carguen a vehículos propios, porque no existe una regulación que permita esta venta a usuarios finales. Porque si yo pongo un centro de carga actualmente en un terreno para tener cargadores y esos cargadores carguen, vaya la redundancia, a vehículos eléctricos, pues en estricto sentido hay una venta de energía eléctrica y yo no estoy autorizado a vender electricidad. Entonces hay un vacío en ese aspecto. Bueno, me gustaría llamarlo vacío y no limitante o prohibición, que valdría muchísimo la pena empezar a considerarlo. Y por último, el aspecto de proveedores. Entonces, recientemente, creo que fue la semana pasada, el gobierno del estado anunció que contará o contaremos con entre 30 a 40 proveedores de primera y segunda banda para Tesla, única y exclusivamente para Tesla, con inversiones entre 200 a 2,000 millones de dólares. Lo que hay que poner en consideración es que Tesla
cuenta con lo que les había comentado, con un código de conducta para sus proveedores que establece que los proveedores deben de cumplir con, obviamente, la legislación y regulación aplicable de todas las cosas que hacen, pero al mismo tiempo es viceversa, es decir, ellos establecen ese código como una regulación comercial para sus proveedores. En ese sentido, son aspectos mínimos o estándares mínimos que deben cumplir, pero esos aspectos son, por ejemplo, deberán de mantener un registro confiable y actualizado sobre el cumplimiento del código, la legislación y la regulación aplicable, que eso no creo que pueda llegar a tener mucha bronca. Deberán de demostrar su cumplimiento normativo y podrán estar sujetos a auditorías por Tesla en sus instalaciones y prácticas. Entonces, Tesla tiene sus metas de emisiones cero y de consumos no contaminantes. Entonces, en medida en donde empiezas a complicar, entre comillas, el consumo o las limitantes al consumo eléctrico de los proveedores de Tesla, quiere decir que tu demanda de energía de fuentes renovables y sustentables va a ir aumentando. Porque de lo contrario, esos proveedores podrán dejar de ser proveedores de Tesla al no cumplir con el código de proveedores. Los proveedores deben de cumplir con los estándares de cumplimiento ambiental y de salvaguarda a la salud y seguridad pública. Y por seguridad pública es aspectos de contaminación. Y esto es tal cual, es un copy-paste del código de conducta de los proveedores. Y en el apartado ambiental menciona que los proveedores deben de cumplir y mantener vigentes todos y cada uno de los permisos. Actualmente, y como paréntesis, la Comisión Reguladora de Energía emitió un acuerdo para la reanudación de términos y plazos que mantiene que para poder hacer una solicitud de trámite, pues debes de contar con un folio. Y en materia eléctrica son 15 folios nada más. Y peor aún, si se consigue un folio, los interesados están limitados a tener un folio por mes. Esto sin contar la complejidad actual de las interconexiones que se tiene a la red con SENACE y con no particularmente con SENACE, ¿no? Después, la prevención de polución y reducción de recursos o la reducción de uso de recursos, ¿no? Los proveedores deben minimizar o eliminar sus emisiones de contaminación o generación de de desechos a través de equipo de polución, modificación y mantenimiento en procesos. Pero me gustaría subrayar esto. Cuando hablan también de minimizar o eliminar sus emisiones de contaminación o generación de residuos o desechos, también habla de que el consumo eléctrico esté regulado a a electricidad proveniente de fuentes limpias. Porque Tesla hace extensivo que si tú consumes electricidad de una termoeléctrica, por ejemplo, el consumo y la emisión que tuvo que generar la termoeléctrica a tu consumo es proporcional al reporte que tienes que hacer. Y ahí es donde empieza a forzar el código a buscar fuentes alternativas de consumo eléctrico. Y al margen de eso, pues bueno, hablemos también de los criterios que se emitieron para los certificados de energías limpias. ¿Consideras que el modelo de autosuficiencia que han presentado las plantas de test en otras instalaciones? A ver, una duda, José Ángel. ¿Dejamos las preguntas para el final o vamos uno por uno? Sí, perdóname, yo las estaba poniendo para que no se me olvidara. Si quieres, mi idea era terminamos tu presentación y luego ya regresamos sobre las preguntas o como tú Sí, ya nomás. gustes. No, perfecto, ya nomás son estas slides. Exacto, exacto. Y en la subsección quinta habla de generaciones de emisiones al aire. Esto yo creo que va a ser no sé si llamarlo deal breaker o deal maker en Monterrey por la calidad del aire que tenemos. Los proveedores, si los que habla el gobierno del estado son empresas que se encuentran actualmente en Monterrey, definitivamente
van a tener que hacer gran parte de su inversión a modificar sus procesos de emisión, de contaminación a la calidad del aire. Y por último, el consumo energético, que era lo que les hablaba, deberán establecer registros de emisiones y registro de consumo y de las fuentes de ese consumo, ¿no? Ahora, cuando Tesla habla de proveedores, habla tanto de proveedores de productos de insumos, así como proveedores de servicio o prestadores de servicio. Entonces, no deja Tesla, por un lado, que el producto que se genera, como el proveedor que genera el producto para Tesla, si el proveedor cuenta con proveedores, el servicio que le da a esos proveedores son extensivos al producto final. Es decir, si yo soy proveedor de Tesla y yo requiero de otros proveedores para dar un producto terminado a Tesla y Tesla lo utilice en su cadena o en sus procesos, el proceso que yo tuve con el proveedor es parte integral de lo que yo tengo que reportar. Entonces, de ahí es donde se convierte en un aspecto considerable al momento de ser proveedor de Tesla. Y por último, la generación de emisiones deberán de ser registradas, documentadas y reportadas públicamente. Entonces, estos reportes públicos atiende o debe de atender el principio de publicidad, que es de acceso universal. O bueno, eso es lo que establece Tesla, ¿no? O sea, la publicidad de estos reportes no es únicamente para que Tesla los pueda auditar o Tesla lo pueda pedir, sino para que puedan llegar a ser de acceso al público en general. Entonces, unas últimas reflexiones. CFE debe ampliar la red para el cumplimiento del Código de Proveedores y la red no únicamente de red eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional, sino red de generación y transmisión para energía sustentable o de fuentes renovables. La CRE debe aprobar, bueno, la CRE y pues debe aprobar las centrales eléctricas que se encuentran en trámite. El SENACE debe permitir operar las centrales eléctricas que se encuentran pendientes de interconexión. Y al margen de esto, yo creo que sería importante agregar que deberá de ser más flexible la regulación actualmente para generación distribuida. Posiblemente que se amplíe la capacidad instalada a 0.5, tal vez a 1 megawatt. Estábamos hablando que existe un proyecto de regulación para generación distribuida colectiva. Posiblemente aquí pudiese aplicar en términos más amplios. Y definitivamente se deberá de legislar para emitir los lineamientos de almacenamiento eléctrico y expendio. Porque existe, o más bien, aquí la bronca o lo que se pudiese hablar es que es primero entonces, ¿no? El huevo o la gallina. Aquí lo que creo que es que ya existió el primero, ya existe la práctica de almacenamiento, ya existe la práctica de expendio. Entonces, ¿cómo podemos buscar este término de Sustainable Energy Economy para un crecimiento económico? ¿Cómo podemos generar los modelos de almacenamiento y de electrolineras para un desarrollo en el país, ¿no? Porque existe, y lo estaba platicando el director general de Jaguar, que es una empresa de gas, que existe actualmente una distinción en el país, una distinción socioeconómica. O sea, el país está partido en dos, donde en la zona norte tiene muchísimo desarrollo y la zona sur no. Entonces, todo este tipo de modelos definitivamente pueden abonar a limitar esa brecha socioeconómica que existe en el país, ¿no? Y esto es por mencionar algunas conclusiones de temas de cierta manera un tanto superficiales de un ecosistema limitado a cuatro puntos, de los cuales no dudo que pueda llegar a haber muchísimos más. No dudo que cada uno de ellos pueda tener más aristas de las que platicamos, pero creo que en términos muy generales, cuando hablamos de necesidades regulatorias para
para Tesla o en general para el concepto eléctrico en el país, yo creo que estos pueden llegar a ser los principales que debemos de poner sobre la mesa y saber cómo actuar y qué actuar en consecuencia. Entonces, yendo a las preguntas, no sé si, ¿qué formato le vamos a dar, José Ángel? Pues igual y ahora sí ya abrimos el espacio para preguntas y respuestas, ya sea si quieren tomar el micrófono o si quieren redactarlas en el chat, como se les haga más fácil. ¿Nadie? Hasta el momento. Hablen ahora o callen para siempre. Yo tengo varias, Alain. Eh, por ejemplo, la primera y tiene que ver con la parte inicial de tu presentación, en donde nos explicabas que en algunas instalaciones la gente de Tesla pone el tema de paneles solares, ¿no? Para una especie de autosuficiencia, quise entender, de consumo energético en la planta. Eh, ¿Consideras tú que sea el mismo tipo de planta que se va a instalar aquí en la zona de Santa Catarina? Definitivamente. O sea, de Ok. poner paneles, la intención de poner paneles, Ujú. ¿a eso te refieres? Sí. Definitivamente. Completamente. Ahora, existe un acuerdo de suministro, o bueno, no tan formal, pero ahí entiendo que hay un acuerdo de la terminal de fotovoltaica de Sonora que Ok. suministre parte de la energía que se consuma en Tesla, pero en la Gigafactory. Pero esto no queda exento de que Tesla busca consumir la mayor parte de energía en sus Limpia. fábricas y procesos. Ok. O sea, ellos generarlos, porque lo que hace Tesla, como el ejemplo de Nevada, es que ellos generan fotovoltaicamente la electricidad, la utilizan y los excedentes los ponen en los megapacks. Porque cuando las condiciones climatológicas no den para generación, utilizan la electricidad proveniente de los megapacks. Y lo que hacen es que al momento en donde la fotovoltaica o los megapacks no soportan la potencia o demanda que requieren, utilizan proveedores locales. Entonces, Ok. no tengo duda para que para el caso de Monterrey sea el mismo supuesto. Ok. Ok. Bueno, mi segunda duda era tendiente hacia el tema de la política energética que tiene la actual administración, que está más encaminada hacia los combustibles fósiles. ¿De qué manera crees que esto puede afectar el modelo de negocio que tiene Tesla, que va más tendiente hacia el consumo de energía limpia? Al modelo de negocio de CFE, Sí. yo creo que ahora, en este momento de inmediato plazo, nada, pero definitivamente va a ser un aspecto para las campañas del siguiente año. Claro. Completamente. Porque, pues bueno, vimos la gráfica, ¿no? Tenemos una generación de entre 8,000 y 10,000 gigawatts y solo Tesla tendrá un consumo, una demanda de casi 3,000 gigawatts. Claro. Entonces, solo la Gigafactory. Entonces, cuando hablamos de eso y hablamos de que de repente, bueno, no de repente, pero toda la coyuntura pone a México en un plantel global distinto, además de la inversión o el aviso de la Gigafactory como todo el nearshoring. Entonces, esos aspectos definitivamente van a tener que cambiar el modelo de negocio de CFE, o bueno, de cierta manera empezar a explorar una nueva rama para poder tener una transición energética a un modelo de negocio eléctrico proveniente de fuentes renovables, porque las fuentes actuales de generación a través de termoeléctricas o fósiles definitivamente van a quedar de cierta manera un tanto obsoletas, pero bueno, no inmediato plazo, sino en un periodo posterior, porque si esto atiende al boom eléctrico que se está mencionando, pues bueno, se va a buscar cambiar culturalmente hablando el consumo eléctrico, o más bien de cambiar la fuente de generación para el consumo eléctrico. Claro. Claro, claro. Y por último, una
duda un poquito más técnica y porque la última parte de tu presentación tiene mucho que ver con mi área de expertise y de desarrollo. Cuando estás hablando sobre los procesos de auditoría que realiza Tesla hacia sus proveedores, en específico el tema de emisiones a la atmósfera, yo que tengo años batallando con esto y lo vemos a simple vista en la zona metropolitana, se basarían, por ejemplo, en la información que tienen que publicar las empresas a través de las cédulas de operación anual, ya sea federales o estatales, o tienen una cantidad mayor de estudios de emisiones a la atmósfera que se tienen que realizar. Por ejemplo, ahí te va. Yo estaba muy emocionado cuando empezó el tema de los impuestos verdes porque dije, ok, en verdad va a haber un trabajo de la autoridad de estar evaluando y revisando que efectivamente se esté cumpliendo entre lo que se reporta en las cédulas de operación anuales en cuanto a emisiones a la atmósfera contra lo que realmente pasa en la empresa a través del incentivo fiscal, ¿no? De que me interesa porque basándome en la cantidad de emisiones que realizas, pues es el impuesto que te voy a estar cobrando. Pero después de un año, pues no he visto que se reduzca, al contrario, este tema está incrementando. Y eso me lleva a otra parte del criterio que yo siempre tuve. La autoridad ambiental en México está rebasada en cuanto a cantidad de empresas que existen contra elementos que tiene la autoridad para realizar visitas de inspección o auditorías. Y es a través de la obligación que tenemos los mismos particulares entre nosotros y requerimientos a nuestros proveedores que podemos empezar a ajustar esas tuercas, ¿no? Y a crear una conciencia de cumplimiento. Entonces, básicamente mi duda era, pues van a pedir más cantidad de estudios que los que requiere la ley o únicamente con estar cumpliendo yo con mi cédula de operación anual, ya con eso se pudiera estar cumpliendo como proveedor de Tesla. No, van a requerir más, Ok. porque el código te habla que los lineamientos que tiene Tesla son los que están encaminados o los lineamientos que ha emitido la OCDE para Ok. contaminación de aire. También habla de el protocolo de Montreal, Ujú. Sí, también sí, sí. habla de las metas que ha emitido sobre cambio climático y transición energética la ONU. Va. Entonces, todos esos aspectos menciona que se deberán de estar reportando constantemente Claro. y no anualmente. Sí. Y al margen de eso, Tesla va a tener la facultad de poder auditar tanto los reportes, los lineamientos, los instrumentos, las herramientas y el proceso. Porque al momento en donde se salga de los estándares que establece Tesla, Tesla va a poder, o bueno, tendrá la atribución o la facultad de dar por terminada la relación de proveeduría. Claro. Entonces, definitivamente creo que son aspectos y estándares distintos a los que existen actualmente, o en los Ese, que demanda la ley. ese tema me emociona bastante porque existen muy pocas empresas en México que tienen públicos sus registros de emisiones a la atmósfera o vaya, incluso el reporte ambiental en general. Y casi siempre la información de la COA pues lo resguardan como información confidencial, ¿no? Ujú. Que pues es de interés público para todo mundo que convivimos en las zonas en las cuales tiene influencia las plantas. Sí, definitivamente. Claro. Muchachos, ¿alguna duda adicional que tengan? ¿Preguntas? Aprovechemos el foro. Veo que Renata levantó la mano. Sí, hola, muchas gracias. Gracias por la información, estuvo bastante interesante. Yo nada más tengo dos preguntas. La primera es que se ha escuchado muchísimo en las noticias sobre que prevén que Tesla inicie operaciones este año a finales No creo. o a Ujú, inicios del siguiente. Entonces, ujú. ¿cómo ven, o sea, con todo lo que nos están platicando de todos los requerimientos técnicos, regulatorios, que necesita Tesla para instalarse, cómo lo ven viable? Y la segunda sobre lo que comentaban del plan, o sea, del parque del proyecto Sonora, que podría Ujú, venir la energía de por ahí. ujú, Em, lo hemos visto, o sea, que podría llegar a ser viable, pero ahí la duda es, al final de cuentas, el problema para desahogar esa energía es la red, ¿no? Que no ujú. hay, no hay capacidad para desahogo de esa energía. Entonces,
o sea, verían que Tesla podría llegar a presionar, o sea, el que se instale podría llegar a presionar que se dé más capacidad, que se instalen más redes de transmisión para poder llegar a proveerles energía, o cómo lo estarían viendo? O sea, en tu primer pregunta, definitivamente lo veo viable que empiece a producir vehículos el próximo año, porque el antecedente de la planta de Shanghái es que tenían 90 y tantos % de avance a los 9 meses. Entonces aquí en Monterrey, si se ponen las pilas, creo que literal se ponen las pilas, creo que lo van a poder hacer más rápido, creo, no sé, por la cercanía que tenemos con Austin, por la capacidad la capacidad industrial que tenemos, por la experiencia automotriz que tiene el país, por una serie de circunstancias que veo muy, muy favorable. Ahora, en cuanto a la pregunta de consumo eléctrico, definitivamente es un reto. Definitivamente es algo que Tesla, estoy segurísimo, va a demandar a todos y cada uno de sus proveedores. Y en el peor de los casos, que las circunstancias no sean las óptimas o ideales, estoy casi seguro que Tesla va a demandar un crecimiento progresivo, casi me atrevo a decirlo inmediato, para que los proveedores tengan consumo proveniente de fuentes limpias o de emisiones cero. Entonces, porque lo que puede llegar a presionar Tesla es que si el gobierno de México no te permite el consumo por deficiencias en cuanto a transmisión, empieza a generar tus alternativas, empieza a desarrollar tus alternativas, ¿no? O sea, hay un apartado de due diligence que hay una línea muy delgada del due diligence que es que tú debes de hacer todo lo que jurídicamente posible tienes acceso a. Entonces, por ejemplo, yo no tengo una limitante de hacer proyectos para tener una generación in situ de una planta fotovoltaica. Yo estoy limitado a que la autoridad me autorice el proyecto y demás, pero digamos como que mi due diligence va más allá en lo que tengo de frente y en este caso puedo aportar, ¿no? Y al margen de eso, entiendo que sí hay mucha presión por parte de Tesla para la planta de Sonora y para otros proyectos en general, ¿no? Porque, como les mencioné al principio, o sea, no podemos ver a Tesla únicamente como la Gigafactory de aquí de Monterrey, sino es la Gigafactory, todo el ecosistema que gira alrededor de ello y al mismo tiempo la planta de generación, la planta de fabricación de baterías. Entonces, son muchas cosas que se deben de atender y no tengo duda que Tesla y proveedores van a estar presionando fuertemente para el cambio cultural del consumo eléctrico en el país. Muchísimas gracias, clarísimo. Gracias. Muchachos, ¿alguna duda adicional? ¿Nadie? Bien dicen que cuando no tienes dudas, o se entendió muy bien o se entendió muy mal. Entonces, espero que sea la primera y no tanto la segunda. A ver cómo les va con el examen que tenemos programado para ahorita terminando la sesión. No, la verdad es que es un tema en general de todo este apartado eléctrico, todo el ecosistema que puede llegar o que va a llegar a generar Tesla, que definitivamente tenemos un área de oportunidad muy grande en materia jurídica y en materia regulatoria. Tenemos de frente definitivamente un posible cambio cultural en el consumo eléctrico que México y las empresas en general también deben de tener muy presente y sin duda creo que es una área de oportunidad gigantesca para el desarrollo de negocios en materia eléctrica. Claro. Claro, claro.
Listo. Alain, el capítulo Nuevo León de la barra de abogados te ha preparado un reconocimiento en agradecimiento a esta presentación que nos has ayudado. Bueno, ese es el mío. Ahí Ah, está. entonces yo te lo doy a ti. Felicidades. Yo creo, sí, mutuamente. Somos como el meme del Spider-Man que se pone él mismo como el empleado del mes, Sí. ¿no? El reconocimiento que ha preparado el capítulo Nuevo León de la barra de abogados, señala textualmente. El capítulo Nuevo León otorga el presente reconocimiento al licenciado Alain Toussaint Figueroa por su destacada participación como ponente en la conferencia titulada Necesidades regulatorias para el suministro eléctrico de Tesla en el estado de Nuevo León, celebrada el día viernes 31 de marzo del 2023 en San Pedro Garza García, Nuevo León, y lo firma el doctor Miguel Ángel Valdés, el presidente del colegio de De Nuevo la León, barra. del capítulo Nuevo, sí, perdóname, De la barra. sí, Ujú. el capítulo Nuevo León de la barra. Pues mira, no Muchísimas me queda gracias. más que agradecerte a ti, agradecer al doctor Miguel Ángel Valdés, a todos por haber estado este viernes en la mañana. Espero y tengan un gran día y excelente fin de semana. Y al personal de la barra del capítulo de Monterrey por el espacio, la oportunidad y la organización de este evento. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a Gracias, todos. buen día. Cuídense mucho. Bonito fin de semana.